SP del Ministerio de Salud, y hay un tema que es fundamental, lo habíamos adelantado algo. Hay una información muy preocupante sobre el porcentaje de contagio intrafamiliar, es decir, cuando uno de los miembros de la familia se contagia, aparentemente, y de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, el potencial de que se contagie el 100% es muy alto. Doctor Salomón Durán, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bueno, sobre esos porcentajes, digamos, podríamos confirmarlos y en todo caso, ¿cómo se ha evaluado ese número? ¿Estar llegando más familias enteras a los hospitales? ¿Tienen la información en el Ministerio de Salud de que hay más familias enteras en casa enfrentando el contagio del COVID? Cuéntenos un poco, por favor. Sí, lo que sucede es que el año pasado, cuando estábamos en la epidemia, con la cepa original, la cepa de Wuhan que estaba circulando en el Perú, se hizo un estudio con el Instituto Nacional de Salud, que está publicado, en donde encontraron de que aproximadamente el 30 al 50% de los miembros de una familia se contagiaban cuando ingresaba el virus al entorno familiar. Sí. Es decir, un máximo de la mitad, ¿no? Lo que está sucediendo ahora es que las nuevas variantes de COVID que circulan en el país, la cepa del Reino Unido, sí, la variante brasileña, la P1. Doctor Durán, permítame un segundito, está declarando la presidenta del Consejo de Ministros. Le ruego, por favor, un poquito de paciencia. Andrea Mezquita tiene la información. Andrea. Un momento, muchísimas gracias. La primera contesta con respecto a las versiones las preguntas de la exministra. Se te escucha. ¿Cuándo se van a vacunar los ministros? El presidente dijo enfáticamente: se van a vacunar cuando les toque, y así será. Por eso es que dos personas que lo hicieron de manera irregular ya no están en el gabinete. Respecto a la ivermectina, en el caso peruano, como ustedes saben, este producto se viene utilizando hace más o menos un año con bastante regularidad. Sin embargo, ahora las disposiciones del Ministerio de Salud han dejado en claro que si un médico lo recomienda, perfecto, dependerá del perfil del paciente, de las condiciones que tenga, pero siempre bajo prescripción médica. Han sido declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, que en realidad ha sido muy escueta en declarar con respecto a este tema. Simplemente lo que ha indicado es que, ya había hablado sobre el tema, que la versión del presidente Francisco Sagasti continúa justamente al respecto. Hay interferencia, me disculpa, pero es la única respuesta que ha dado hasta el momento la Premier sobre este tema. Directo de RPP Noticias. Muchas gracias, compañera. Retomamos entonces, Mónica Carlos, nuestra entrevista con el doctor Salomón Durán sobre esta realidad nueva que durante la actual ola se está registrando muchos más contagios de un miembro de la familia a varios de sus parientes o a la totalidad de ellos. Por eso queríamos preguntarle a Salomón Durán, prácticamente con el espíritu de una recomendación de médico clínico, ¿qué es lo que recomienda usted que se haga cuando se constate en una familia que hay una persona que ha sido infectada? ¿Qué, recomienda usted para evitar que esa persona contagiada esparza el virus a sus parientes, a las personas que viven en su mismo hogar? Sí, esto es muy importante, porque cuando una persona de un entorno, de una familia se contagia, debemos valorar ciertas cosas para decidir si lo vamos a tener en casa o no. Entonces, generalmente se contagian las personas que salen a trabajar, por ejemplo. Entonces empieza a tener fiebre, malestar, etcétera. Nos damos cuenta de que esta persona tiene COVID y inmediatamente la decisión que debemos tomar es si lo vamos a mantener en casa o no. Esta decisión va a depender de, por ejemplo, si tenemos personas muy susceptibles dentro de la casa. Por ejemplo, si tenemos a nuestros abuelitos o personas con diabetes, la decisión va a ser que mejor esta persona vaya a un centro de aislamiento temporal. Si no lo tuviéramos, entonces podemos mantenerlo en casa, pero debemos mantenerlo en casa en un cuarto solo, preferentemente que tenga una ventilación hacia la calle, de tal forma que el cuarto pueda estar ventilado
y las personas que lo cuidan pues debe ser solamente una y la persona más sana. Evidentemente esto no se va a poder hacer en sitios, si tenemos un departamento muy pequeño, por ejemplo, y muchas personas viven dentro de nuestra vivienda. Yo creo de que esto es lo más importante. Entonces, cuando hay un paciente con COVID dentro del domicilio, lo que debemos pensar es que debemos evitar que esta persona contagie al resto de la familia. 8:14 de la mañana, doctor. Vamos a hacer una pausa, por favor, permítanos, y luego regresamos con más consultas sobre este tema del tratamiento de la COVID-19 ya a nivel intrafamiliar. Regresamos. Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:17 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Salomón Durán Velasco, jefe del equipo técnico COVID-19 de la DGIESP del Ministerio de Salud. El tema del contagio intrafamiliar COVID-19 que va en aumento. Doctor, mi pregunta va sobre algunas otras recomendaciones o medidas que se deben tomar en el caso tengamos en casa a una persona con COVID-19. Por ejemplo, en el tema de el uso de la vajilla, ¿no? Utensilios que deben ser destinados a esta persona para su alimentación, de los servicios higiénicos, el lavado de la ropa que él utiliza para diariamente estar en casa. ¿Qué recomendaciones hay en estos puntos? Sí, el paciente debe permanecer aislado en una habitación individual. Debe siempre usar mascarillas, pero no cualquier mascarilla, sino una mascarilla quirúrgica. Ya. Esa mascarilla descartable y descartarlo todos los días, ¿no? Debe lavarse las manos con frecuencia. La persona que lo atienda debe ser la persona más sana de la familia y debe también usar mascarillas y lavarse las manos. Si va a manipular la ropa, por ejemplo, de la persona que está enferma, debe ponerlo en una bolsa e inmediatamente colocarlo en una tina y lavarlo de inmediato con bastante detergente. El baño, de preferencia, debe ser usado solamente por la persona, por el paciente, porque para evitar que contagie el resto de la familia. Si no es posible tener más de un baño en la casa, por ejemplo, deben poner horarios para que la persona que está enferma lo utilice a cierta hora del día, ¿no? La vajilla. Y la vajilla, que es el otro situación, debe ser personal, o sea, o utilizar vajilla descartable, que podamos botarlo, o si no tenemos esto, entonces usar una vajilla especial para el paciente. Usted dice efectivamente que hay familias con casas de un solo baño, ¿no? Entonces, en este caso, hay que utilizarlo por horas. Después que una persona que está con el COVID utiliza el baño, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que desinfectarlo? Exactamente, entonces tenemos que tener una botellita de agua con una parte de lejía, una 10ª parte de lejía, y cada vez que la persona enferma utilice el baño, pues limpiar o rociar con esta desinfectante, ¿no? El cloro mata al virus, para evitar pues de que el baño quede contaminado y la persona que después ingrese se contagie. Entonces todas estas medidas son muy importantes para evitar que el resto de la familia se contagie, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas que están enfermas con COVID no pueden ir a un hospital o no necesitan ir a un hospital. Entonces, todos han pasado esta enfermedad dentro de su casa, la mayor parte, y debemos evitar, pues, que contagiemos al resto de la familia. Bueno, doctor Durán, tengo entendido que ha trabajado mucho tiempo en Iquitos usted, y hemos visto la intensidad de las olas que han habido en esa calurosa ciudad, y hemos hablado, yo recuerdo con un párroco que nos hacía notar que hay muchas familias de muchos miembros que viven en muy pocos espacios cuadrados con una sola sala de baño. ¿Qué solución hay cuando no se puede aislar dentro de un hogar a una persona, ni tampoco estar haciendo discernimientos para el uso de los servicios higiénicos dentro de un hogar? Ese es lamentablemente uno de los problemas que tiene nuestro país. Iquitos es una de las zonas más pobres del país, ¿no? Donde las condiciones de vivienda son muy malas. Ese es el gran problema que tenemos y que se comparte en muchas ciudades del resto del país. Entonces, por esto, recuerdo que en la primera ola que tuvimos en Iquitos, que fue muy dramática en el mes de abril y mayo
en esta ciudad, se abrieron los centros de aislamiento temporal. Entonces, eran lugares donde se acogían a pacientes con COVID que en realidad no necesitaban hospitalización, pero la idea era simplemente aislarlos del entorno familiar. Esta estrategia era útil cuando, por ejemplo, teníamos ancianos dentro de la casa o diabéticos o personas muy susceptibles a tener enfermedad grave. Yo creo que esa estrategia es muy importante. El Ministerio de Salud también lo está haciendo a través de los centros de aislamiento temporal o los centros de aislamiento temporal comunitarios que se están organizando en este momento. Sí, yo quisiera insistir en algo que usted empezó a desarrollar, doctor Durán Velasco, pero que evidentemente creo que le va a servir mucho a la gente. O sea, nos queda claro que hoy el contagio puede ser el 100% dentro de la unidad familiar. Estamos claros en que hay enormes sectores de pobreza donde la gente vive en espacios sumamente reducidos. Pedir 2 baños en algunos casos es casi una fantasía, pero ¿qué está haciendo distinto la familia en relación a las primeras etapas, más allá del tema de variantes? Es decir, ¿ha habido algún comportamiento diferente que se pueda haber registrado en todos estos casos de contagios familiares que han llegado a los hospitales? O sea, ¿se ha relajado más la gente? ¿Está transitando más la gente? Sobre todo son, como usted bien dice, los jóvenes los que llevan el virus a la casa, ¿o esto ya es indistinto dentro de la unidad familiar? Yo creo de que después de un año de vivir esta epidemia, como que nos hemos cansado, ¿no?, de las 4 medidas básicas de prevención. Entonces, para nosotros ya nos resulta un poco pesado estar utilizando mascarillas o llevar escudos faciales o lavarnos las manos a cada momento. Entonces, como que nos relajamos en nuestras medidas de prevención, y esto está motivando, pues, es lo que motivó esta segunda ola, ¿no?, el relajamiento de las medidas de prevención de la población. Y el otro problema es que es importante, es la capacidad que tiene este nuevo virus, esta nueva variante genética, de transmitirse con mucha más velocidad y afectar especialmente a jóvenes. Este fenómeno se está observando y pues llevó a esta segunda ola y podría llevar a una tercera ola de proseguir así. Doctor Durán, uno de los aspectos que más hemos podido verificar a través de testimonios en esta etapa de pandemia para personas con COVID-19, no solamente en hospitales sino también en casas, es la utilización de la ivermectina. Inclusive hay testimonios que señalan que los padres le dan a sus familias para fortalecer el organismo. Se ha conocido en estas últimas horas que la Agencia de Medicamentos Europea concluye que ese medicamento no tiene efecto alguno y desaconseja su uso para prevenir o tratar el COVID-19. ¿Cuál es su apreciación y su recomendación como profesional, como médico, a la gente que nos está escuchando con relación a la ivermectina? Sí, la ivermectina hasta ahora no se ha demostrado que tenga un efecto preventivo. Eso es un error que cometemos y nos lleva a confiarnos, ¿no? Yo tomo mi ivermectina cada semana, incluso he escuchado a personas. Sí, claro. Y los hace confiar de que están protegidos y realmente no lo están. Hay que recordar que la ivermectina tiene un tiempo de vida media bien corto, 18 horas más o menos. O sea, si lo tomo hoy día, en la noche ya no hay ivermectina en mi cuerpo, entonces ya no hay ninguna protección. Entonces, por lo tanto, no tiene lógica esto de estar usando ivermectina semanal o mensual. Y nos hace bajar la guardia, pensar que estamos protegidos cuando realmente no lo estamos. Inclusive, perdón, doctor, hay médicos que se lo recetan a las personas que están con COVID en clínicas y hospitales. Ese testimonio también obviamente lo hemos recibido. Sí, la ivermectina en este momento está siendo utilizado según las normas peruanas para pacientes con COVID que tienen síntomas y que además tienen factores de riesgo. Esta es la única utilidad que se le ha encontrado a la ivermectina, y el médico tiene la capacidad de decidir si lo usa o no lo usa. Pero lamentablemente, pues, la ivermectina está siendo utilizado de manera masiva. Incluso hay alcaldes o iglesias o ONGs que lo están poniendo de manera masiva. Gobernadores regionales también. Casa por casa, ¿no? Yo creo que eso es un error porque no hay ninguna evidencia científica de que esto sea útil.
Sí, bueno, pero eso... Señor Durán, sí. Pero, solamente en ese sentido. A mí lo que me preocupa más no es que la gente quiera apelar a una especie de medicamento milagroso. Lo que me preocupa más es que sean los propios, en algunos casos médicos, o representantes gubernamentales o gobernadores o otro tipo de autoridades los que lo recomienden.